Hola, mi nombre es Emily Bermúdez y junto a mi compañera Mayra Gutiérrez le presentaremos nuestro proyecto de investigación titulado Secuelas socioemocionales en familias víctimas de abuso sexual en niñas y niños del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. El presente proyecto tiene como objetivo principal investigar y comprender las experiencias de las familias de niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Esta investigación se centrará en identificar las secuelas socioemocionales que afectan a estas familias y proponer lineamientos y estrategias integrales para la prevención, atención y recuperación de las víctimas y de sus familias. Este proyecto busca contribuir a generar conocimientos integrales que permitan visibilizar, atender y retribuir los derechos de las familias que han sufrido el flagelo de la explotación sexual infantil, abordando aspectos como la delimitación espacial y temporal, la teoría de las secuelas socioemocionales y la importancia del apoyo comunitario y las instituciones gubernamentales en la recuperación familiar. En cuanto a la descripción de la situación objeto de estudio, a nivel internacional el abuso sexual infantil es una problemática grave. Se estima que cada año 5.4 millones de niños y niñas son víctimas de abuso sexual. Se ha informado que el 90% de las violaciones contra niñas en México ocurren en el entorno familiar, ocupando así México el primer lugar a nivel mundial. Esto según Barragán el 3 de noviembre del 2021. La evidencia internacional muestra que el abuso sexual ocurre mayormente en la familia, cometido por figuras parentales como abuelos, padres, papás, tíos, primos, y esto lo dice el autor Latorre en el 2023. A nivel nacional, las secuelas socioemocionales en los padres de niños víctimas de abuso sexual infantil en Colombia pueden ser significativas. Los resultados muestran que al menos el 80% de las víctimas de agresión sexual experimentan secuelas psicológicas negativas. Del mismo modo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha brindado apoyo frente a la problemática de abuso sexual infantil en Colombia a través de diferentes programas y servicios, tales como el programa de restablecimiento de derechos a víctimas de violencia sexual, el cual tiene por objetivo garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas de víctimas de violencia sexual. Del mismo modo, resultados arrojan que la problemática del abuso sexual infantil en Colombia es alarmante y ha mostrado un aumento preocupante en los últimos años. Para el año 2020, más de 20.000 niños han sido víctimas de abuso sexual. Los principales agresores suelen ser las personas cercanas al entorno familiar de los menores, como los primos, padrastros, tíos y los docentes que aprovechan su posición para cometer esta clase de delitos. Según estudios realizados en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, el abuso sexual infantil es considerado un delito por la ley penal a nivel internacional y también en Colombia bajo los artículos 208 y 209 del Código Penal. Según los resultados de la búsqueda, se han registrado casos de abuso sexual contra niños y niñas en esta ciudad. La Fiscalía ha investigado varios casos de abuso sexual perpetrados contra niños de la comunidad guayú en Riohacha, Maicao y Uribe. En esta zona se han registrado un total de 38 casos de abusos sexuales a menores de edad de la cultura indígena. El abuso sexual es una problemática que debe ser abordada de manera integral y organizaciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está trabajando para prevenir y combatir el abuso sexual y formas de violencia contra niños y niñas en Colombia. En cuanto a los propósitos de esta investigación, como propósito general tenemos analizar el impacto socioemocional que genera la explotación sexual infantil en familias de la Comuna 10 del Distrito Turístico Especial y Cultural de Riohacha, evaluando así las afectaciones en el bienestar emocional de los padres y las secuelas a largo plazo que se han observado. Como propósitos específicos tenemos que conocer las experiencias de las familias de niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Como segundo tenemos describir los comportamientos de los niños y niñas de las familias víctimas de abuso sexual infantil en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Como tercero, identificar las características de las secuelas socioemocionales en las familias de niños y niñas víctimas de abuso sexual en el Distrito Especial y Turístico de Riohacha. Cuarto, establecer los factores psicosociales que se manifiestan en las familias de los niños y niñas de víctimas de abuso sexual en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Y por último, proponer lineamientos y estrategias integrales
desde un enfoque psicosocial para la prevención, atención y recuperación de las víctimas y familiares afectadas por la explotación sexual infantil en Riohacha. Es conveniente y oportuno abordar esta problemática dada la alta prevalencia de explotación sexual infantil a nivel global. Según los datos de UNICEF, millones de niños sufren de alguna forma de violencia sexual cada año. La explotación sexual infantil es una grave violación de los derechos humanos con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias. Si bien se han realizado estudios sobre el impacto en los menores abusados, existe una falta de investigación profunda que analicen los efectos socioemocionales en el núcleo familiar. Esta investigación reviste una enorme relevancia social al poner el foco en una realidad invisibilizada y estigmatizada. Visibiliza el sufrimiento que este flagelo produce en las madres, padres, hermanos y demás familiares que también son muy afectados por su estabilidad emocional, vínculos, dinámicas relacionales y entorno social. Aportar claridad sobre estos impactos contribuirá a sensibilizar sobre un fenómeno que vulnera los derechos humanos y el bienestar psicosocial de los grupos familiares completos en condiciones de vulnerabilidad. Desde el ámbito teórico-conceptual, esta investigación enriquecerá sustancialmente el cuerpo de conocimientos sobre una arista muy poco explorada de esta problemática. Llenará vacíos respecto a los impactos psicológicos, emocionales y relacionales de identidad y de rol que la explotación sexual infantil genera en el seno de los sistemas familiares. Asimismo, aportará una nueva fundamentación conceptual para comprender de manera holística esta realidad y visibilizar a las víctimas indirectas a un grupo históricamente invisibilizado. Por último, en el plano metodológico, representa un aporte valioso al desarrollar y validar instrumentos, técnicas, protocolos y modelos para analizar y evaluar estos factores socioemocionales en contextos familiares de alta vulnerabilidad. Por otro lado, encontramos lo que es la delimitación. En la delimitación espacial, este proyecto se llevará a cabo en el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, específicamente en barrios pertinentes de la Comuna 10. En la delimitación temporal se establecerá un corte transversal para el estudio, recopilando datos de un periodo específico, es decir, se dará inicio en el mes de agosto del 2024 y se culminará en el mes de abril del año 2025. En la delimitación teórica, la teoría de las secuelas socioemocionales, según David Filkenhorn en 1984, ha realizado extensos estudios sobre el abuso sexual infantil y sus efectos. En su investigación, identifica varias consecuencias emocionales y sociales del abuso, como lo es la ansiedad, la depresión y la dificultad en la socialización y el desarrollo emocional. Por último, este proyecto permea bajo la línea de investigación de convivencia, conflicto y violencia, puesto que el abuso sexual infantil es un tema que impacta profundamente la convivencia social y genera conflictos a diversos niveles. Se considera esta línea de investigación debido a varios factores claves como el impacto en la convivencia y relaciones sociales, ya que las víctimas de abuso sexual infantil pueden experimentar dificultades significativas para su capacidad de establecer y mantener relaciones saludables, afectando no solo a su vida personal y familiar, sino también su interacción en la comunidad en general, generando secuelas psicológicas, emocionales y sociales. Como primera categoría de nuestro proyecto están las secuelas socioemocionales familiares, y el autor Chávez en 2019 describe estas secuelas socioemocionales como resultado de los muchos tipos de problemas que enfrentan las familias debido a factores como la presión laboral, la pobreza y la violencia. Asimismo, en el documento titulado Fortalecimiento socioemocional en situaciones de crisis en las familias de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Pedro Zambrano Izaguirre del año lectivo 2015-2016 de Romero, Sánchez, Intriago y Morelia en 2019, se hace mención de que las familias en vulnerabilidad social por pobreza están expuestas a una peligrosa combinación de estresores. Algunos de esos estresores incluyen el desempleo, las malas conexiones sociales, la exclusión, la falta de cultura, los bajos ingresos y la inestabilidad de la vivienda y la pobreza. Como segunda categoría de nuestro proyecto está el abuso sexual infantil. Dentro de esta categoría, autores como Pereda, Abad y Guilera en 2012 clasifican los tipos de abuso sexual infantil en abuso con contacto físico y abuso sin contacto físico, y ambos tanto intrafamiliar como extrafamiliar.
También incluyeron conductas que no incluyen contacto físico como el exhibicionismo y exposición voluntaria a material sexual en Internet. Dentro de este estudio realizado, clasificaron el abuso sexual infantil en varias categorías, tales como el abuso con contacto físico, el cual implica tocamientos, penetración u otra forma de contacto físico de carácter sexual entre una persona adulta y una persona menor. También la categoría de abuso sexual sin contacto físico. Este tipo de abuso no implica contacto físico directo, pero continúa siendo una forma de explotación sexual. Algunos de los ejemplos que mencionaron estos autores sobre este tipo de abuso incluyen el exhibicionismo, donde el agresor se exhibe desnudo o realiza actos sexuales en presencia del menor, y la exposición involuntaria a material sexual en Internet, como imágenes o videos pornográficos. Por último, dentro de la metodología que se llevará a cabo en esta investigación, autores como Guba y Lincoln en 1989 en su libro Evaluación de cuarta generación definen un paradigma como un sistema de creencias básicos o marco teórico que guía a la acción. Identifican varios paradigmas de investigación como el positivismo, el pospositivismo, el constructivismo y los enfoques críticos. Por último, dentro de la metodología que se llevará a cabo en esta investigación, autores como lo son Guba y Lincoln en 1989 en su libro Evaluación de cuarta generación definen un paradigma como un sistema de creencias básico o marco teórico que guía la acción. Para este proyecto de investigación, el cual se trata sobre las secuelas socioemocionales en familias víctimas del abuso sexual infantil en Riohacha, el paradigma de investigación cualitativa sería el más apropiado a utilizar, puesto que este se enfoca en comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes en su entorno natural y en relación con su contexto. John Creswell, en su libro Diseño de investigación, metodología, medición y métodos mixtos, define el diseño de investigación como un plan o propuesta para realizar una investigación. Este plan incluye métodos y técnicas que utilizará el investigador para recopilar y analizar datos. Ahora bien, esta investigación se realizará bajo el diseño de investigación fenomenológico. Este diseño es una disciplina que tiene como objetivo describir y comprender los fenómenos desde las perspectivas de cada sujeto y las perspectivas que estos crean a partir de sus experiencias. Al mismo tiempo, le permite al investigador profundizar en el significado y la esencia de la experiencia, lo que es crucial para entender las repercusiones emocionales y psicológicas. Por último, este diseño valora la subjetividad y la individualidad, reconociendo que cada persona experimenta y procesa eventos de manera única. John Creswell, en su libro Diseño de investigación, enfoques cualitativos, cuantitativos y de métodos mixtos, describe los métodos de investigación como métodos específicos para recopilar y analizar datos. Creswell identifica tres enfoques principales, de métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. Los métodos cuantitativos incluyen la recopilación de datos numéricos y el uso del análisis estadístico. Los métodos cualitativos se centran en la recopilación de datos no numéricos como entrevistas, observaciones y análisis temáticos. Y los métodos mixtos combinan elementos de ambos enfoques para comprender mejor la situación que se estudia. En cuanto al método de investigación, se considera adecuado para este proyecto el método de estudio de casos. Este método se utiliza para realizar un análisis en profundidad de uno o más grupos específicos, como las familias víctimas de abuso infantil, con el objetivo de comprender y mejorar las condiciones y procesos que les afectan. Los estudios de casos le permiten al investigador sumergirse en el área de estudio y comprender las acciones y prácticas de los participantes. Este método es muy útil para comprender la complejidad de la experiencia del abuso infantil y sus consecuencias para las familias. El estudio de casos no busca generalizar los resultados a una población más amplia, sino que se enfoca en comprender la experiencia única de cada familia. Esto es especialmente y específicamente relevante en el contexto del abuso sexual infantil, donde cada caso es único y las generalizaciones pueden ser limitadas. John Creswell, en su libro Diseño de investigación, enfoques cualitativos, cuantitativos y métodos mixtos, describe las técnicas como los procedimientos prácticos empleados para recolectar datos.
Por ejemplo, en métodos cualitativos, entre las técnicas se puede incluir entrevista en profundidad, observaciones y análisis de documentos. En métodos cuantitativos se puede incluir las técnicas de encuestas, experimentos y mediciones estadísticas. Ahora bien, dada la naturaleza cualitativa y sensible del tema que se está llevando a cabo de este proyecto, las técnicas más adecuadas serían las entrevistas en profundidad, ya que éstas permiten obtener resultados detallados y experiencias personales de las familias afectadas. Asimismo, implementar la técnica de observación, puesto que ésta nos podría ofrecer otras perspectivas sobre las interacciones y comportamientos en el entorno familiar y social de las víctimas. Por último, el análisis del documento. Se considera que esta técnica sería útil para revisar casos previos, informes legales y estudios académicos relacionados con el abuso sexual infantil. Newman, en Métodos Sociales de Investigación, Enfoques Cualitativos y Cuantitativos, describe a la población como un grupo total de casos que el investigador quiere estudiar. La población incluye todos los elementos que comparten ciertos atributos y características que son objeto de investigación. Para nuestra investigación, la población objeto de estudio son las familias víctimas de abuso sexual en niños y niñas del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Earl-Bagley, en la práctica de investigación social, describe los grupos focales como un método cualitativo en el que se reúne un grupo pequeño para discutir un tema bajo la dirección de un moderador. La interacción del grupo focal se utiliza para obtener información detallada sobre las percepciones y opiniones de los participantes respecto a un tema específico.